Buenas tardes, días a todos. Sean bienvenidos aquí a su canal Doctor Libro. Y el día de hoy tenemos en la sección de entrevistas, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos aquí a nuestro doctor Luis Letona, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, serumista de la región de Ancash, miembro del staff de USAMEDIC y creador en Instagram leto.med. Muy buenos días, Luis Letona. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Melanie. Aquí, tratando de contribuir con un poco, dándole algunos tips, algunos consejos a tus seguidores y con mucho gusto a tu total disposición. Perfecto, vamos a empezar con la primera pregunta y digamos que es una pregunta de presentación, de más o menos queremos conocer más de usted, a qué se dedica actualmente, un poco si nos podría hablar en qué universidad ha estudiado, sus experiencias en su universidad y sobre todo cómo ha sido su etapa preuniversitaria. Mira, bueno, es bastante experiencia, ¿no? Hablar tanto de la vida universitaria como preuniversitaria. Vayamos un poco por partes. Sabemos que el ingreso a San Marcos es bastante complicado por el tema de la gran cantidad de postulantes. Entonces, yo vengo de un colegio nacional. Entonces, la brecha entre colegio nacional y particular es bastante complicado, ¿no? Como en cualquier, creo, lugar, ¿no? En cualquier lugar del país. Entonces, es prácticamente uno tiene que prepararse muy duro. En ese proceso aprendes experiencias, aprendes métodos de estudio, métodos de aprendizaje, y te das dando cuenta de que realmente si te gusta lo que haces, si amas lo que haces, si haces con pasión las cosas, eso te va a ayudar bastante, ¿no? Y eso fue lo que principalmente me ha guiado, el hecho de ser perseverante, de ser disciplinado, de ser muy dedicado en las cosas que hago y muy enfocado. Y eso me permitió el ingreso, justamente. Ya posteriormente en la universidad, lo mismo, ¿no? Un poco de disciplina, organización, esfuerzo y sobre todo eso, ¿no? Bastante amor por lo que uno hace, bastante pasión por lo que uno hace, es lo que determina que uno logre cada paso, es pasar cada año, aprender, ¿no? Y finalmente lo que he conseguido que es egresar y tener la profesión que he querido. Muy admirables sus palabras, doctor. Bueno, como a manera de comentar igual, para ingresar a la Universidad Nacional de San Agustín, donde yo actualmente estoy estudiando, y para los que recién están viendo el video o no conozcan mucho de mí, pues yo soy estudiante del quinto año de la Universidad Nacional de San Agustín y casi igual que en la Universidad de San Marcos, el número de postulantes a la carrera de medicina es muy bastante y requiere bastante esfuerzo, disciplina. Y para todos aquellos que estén postulando, pues sigan adelante que con disciplina se puede lograr. La segunda pregunta viene más sobre todo a ¿por qué ha estudiado medicina? ¿Cómo es que se dio cuenta que quería estudiar medicina? ¿En qué momento le llegó esa chispa de decir quiero estudiar medicina? Bueno, eh, bueno, quizás es cierto que muchos dicen desde niñito ya tenía inclinación por servicio o tenía un familiar, ¿no? Que está involucrado en el campo de la salud y por ahí vino la inspiración, ¿no? En mi caso particular no fue tanto así. No tengo familiares que sean médicos o personal de salud. Tampoco es cierto que desde niñito, digamos, yo me ponía la bata blanca, me ponía el estetoscopio. Pero lo que sí es cierto es de que desde que soy niño me ha encantado mucho lo que son las ciencias, ciencias naturales, estudiar y disfrutar del estudio, justamente, ¿no? Ya en el transcurso de mi etapa secundaria y más que nada en la etapa de la preparación preuniversitaria, es donde yo defino básicamente la profesión, porque me gustaba mucho el tema de la ciencia, las ciencias naturales, pero que también tenga que ver con el servir a la población, contribuir con dar un beneficio justamente, ¿no? Con mis conocimientos. Eh,
Otro punto también que me ayudó es el tema de que me gustaban mucho los desafíos. Entonces, yo veía mi ingreso como un gran desafío en el cual yo quería y me sentía capaz de afrontarlo. Entonces, fue así que me encaminé y logré el objetivo que buscaba, ¿no? Bueno, decirles que eh, no se dejen guiar por lo que les digan otras personas en el sentido de cuál es su decisión, su carrera, la cual quieren elegir. Quizás alguien quiere elegir otra carrera y le gusta hacerlo, pero sus padres le dicen que no, ¿no? O amigos que no, o hay personas, porque a mí me ha pasado eso, que me decían, tú no vas a lograr ingresar, o mejor postula a otra carrera, ¿no? Quizás otra universidad, o dedícate a otra cosa, ¿no? Etcétera. Y sinceramente hubo muchas personas que en el camino te dicen que no, no, hasta alguna vez algo personal les comento, hasta un psicólogo me decía que no, no vas a lograrlo. El psicólogo de mi colegio, ¿no? Y así hay personas, incluso personas que están cercanas a ti, que te van a decir que no. Pero si tú te analizas muy bien internamente y tú sabes lo que realmente crees poder hacer, no hay nada que te detenga. ¿Sí? Obviamente hay que ser responsable con la decisión que tomemos. Por ejemplo, quizás mi familia no era de tantos recursos económicos, entonces tuve que trabajar, tuve que ser responsable con mi preparación y la perseverancia es lo que llegó al final ¿no? A lograr lo que he querido y actualmente ya conseguí la meta, ¿no? Hace ya unos meses me he graduado como médico y ahora ya estoy iniciando mis Erasmus. De verdad es muy, muy admirable todo lo que nos cuenta y realmente a todos aquellos que estén, bueno, en la carrera recién empezando y sienten que es muy duro, pues aquí tienen un gran ejemplo de un médico que ya se ha graduado, o sea, ha pasado todo ese proceso de postular, estar en la universidad y bueno, yo también espero estar próximos a esos pasos, pero recuerden siempre que ustedes tienen que elegir la carrera, no, nadie tiene que elegir su carrera. Al igual que algo curioso que me pareció es que, bueno, en mi caso tampoco yo he tenido familiares que han sido pues médicos o algo, alguna experiencia, digamos, que me haya dicho decir, quiero estudiar medicina. Me ha sido casi parecida su historia, el cual ya les he contado un poco en otros videos. Pero bueno, pasando a otra pregunta que es una de las preguntas más interesantes, sobre todo es, ¿cómo empezaste a interesarte por los métodos de estudio? ¿Qué métodos de estudio es el que ha usado para su preparación, tanto para el ENAM, para la carrera, y cuáles son esos métodos de estudio los cuales recomienda, ¿no? Para un estudiante de medicina? Claro, lo bueno, actualmente se están hablando de aplicaciones, de técnicas de estudio, método de estudio. Antes, algo que hace 5 años, digamos, no se hablaba, así como lo que se refiere al Active Recall, al Space Repetition, ¿no? Y por ahí vi un video tuyo también, muy interesante, muy bueno, que está bastante enunciado estos temas. Y lo recomiendo que lo revisen. Este, y así, yo también, como les dije, hace 5 años o hace más años, tampoco conocí estos métodos. Simplemente muchos de nosotros, de alguna u otra manera, lo hemos practicado, ¿no? Yo cuando me preparaba, por ejemplo, para la universidad, me gustaba explicar mucho a otros compañeros y me encantaba y sin saber que era un método basado en la evidencia, me gustaba mucho desarrollar cada tema y explicarlo con mis propias palabras, resolver ejercicios, ayudar a otros compañeros, ¿no? Y eso yo sentía que mientras enseñaba aprendía. Otra cosa que me gustaba, estoy hablando de la época pre, es hacer tarjetitas, ¿no? Poner un esquema y atrás la pregunta. Y yo iba en el micro, en el bus, y estaba repasando, ¿no? Y de nuevo, no sabía que eso ya tenía un sustento científico, ¿no? Y ya ingresé a la universidad y en la universidad, sobre todo la parte de ciencias básicas, que es un poco duro el tema de la memoria, hay muchos términos, ¿no? Me recuerdo que también hacía en un Word, ¿no?
una lista de preguntas y una lista de respuestas, ¿no? Y me acuerdo que después de cada clase hacía mi lista de preguntas y mi lista de respuestas. Y eso me ayudó a salvarme de cursos como bioquímica, embriología, ¿no? Anatomía y otros más, ¿no? Entonces, en el camino conocí la primera aplicación que es Anki, ¿no? Y al inicio no, me aburría, ¿no? No le entendía bien, y a quién no la pasaba, porque trato un poquito de empatizar con los chicos que se inician en este mundo. Yo también he pasado así, ¿no? Y al inicio no le hacía caso. Después intenté hacerle caso y hacía mal las cosas porque quería poner todas las preguntas ahí, todas las cosas ahí, ¿no? Y al final me abrumaba porque me salían cientos de flashcards y no. Y de nuevo lo dejé, ¿no? Pasó un tiempo hasta que más o menos indagué cómo debería usarse en base a experiencia y se convirtió en una de las herramientas que uso, ¿no? Entonces, aplicaciones como Anki, como Remno, ¿no? Son las que, bueno, ya recientemente han aparecido, ¿no? Y elementos para tomar apuntes como Obsidian, ¿no? Bueno, otros usan Notion. He pasado por varias de estas aplicaciones que me han ayudado. Más allá de las aplicaciones, lo importante son los métodos, que es la pregunta que me ha hecho Melanie, ¿no? Que es el Active Recall, el Space Repetition, Interleaving, ¿no? Y para la toma de notas, en algún momento he usado Cornell, pero de la parte de Cornell, el hecho de tomar preguntas y convertirlos, la información en preguntas y respuestas me ayuda bastante a poder repasar, ¿no? Previamente a esto, un proceso de comprensión, de análisis de la información, de análisis crítico, de revisión del tema, ¿no? Es siempre importante antes de hacer una revisión mediante preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, influyeron mucho, por ejemplo, en mí los videos de Ali Abdal, eh, Mm, así, los videos de Ali Abdal y otros youtubers que encontré que justamente recomendaban de que dejemos un poquito el subrayado, ¿no? La relectura, ¿no? Eh, y usemos un aprendizaje más activo. Y entonces, desde entonces, ya de lo que era empírico, siempre con la práctica de usar herramientas y métodos que sean más activos. Y eso es lo que también recomiendo, eso me ayudó mucho, principalmente con los últimos años, particularmente con el ENAM, que lo di, y actualmente, bueno, ya lo estoy apuntando todo lo que aprendí para el residentado. Claro, tiene mucha razón eso que antes no se hablaba mucho de los métodos de estudio y creo que más que todo ha sido gracias a la pandemia que ha traído Mm, cosas desagradables, pero también ha traído cosas buenas, que al estar nosotros en casa la mayor parte del tiempo, pues la mayoría ha buscado diferentes formas de aprender, cosas de productividad, y al final eso ha hecho que pues descubramos no métodos de estudio, los cuales ya habían, sin embargo, uno no sabía que estaba aplicando tal método, por ejemplo, el método de Feynman, que es enseñar a otros, explicar a otros de una manera simple, o hacer un listado de preguntas con respuestas, el cual tiene su nombre, que es la interrogación elaborativa, o el active recall, o la repetición espacial, los cuales son métodos de estudio que tienen una base científica. Y se ha dejado de lado ya lo antiguo, lo que antes se usaba, ¿no? El subrayado, como ha mencionado, el hacer resúmenes, incluso solo leer, ya que estos son métodos los cuales, pues son métodos de estudio pasivos. Y pues ahora, actualmente, se está viendo que los métodos de estudio que mejor dan resultados y uno puede aprender mejor son los métodos de estudio activo, como ya se mencionó el Active Recall, etcétera. Bueno, otra pregunta que viene muy relacionada a las aplicaciones es, ¿en qué momento o bueno, cuándo conoció este mundo de las aplicaciones? Porque antes, bueno, para los estudiantes de medicina, pues algunos no conocen de estas aplicaciones como Anki, Notion, y aún siguen preparándose con los métodos antiguos, ¿no? Usando solamente cuaderno, etcétera, pero no conocen mucho estas aplicaciones. Claro, la pregunta es, ¿cuándo empecé a conocer más o menos, ¿no? Las Sí, herramientas. ¿en qué momento se volvió experto en estas aplicaciones? Porque tengo entendido de que
da cursos, ¿no? Yo llevo un curso de Obsidian que ha estado muy bueno, que ha explicado esta aplicación que es muy, un poco, tiene de todo, pero le faltan muchas cosas, pero es una aplicación muy, muy grandiosa. Claro, bueno, la parte tecnológica es algo que siempre me ha llamado la atención. Me considero un friki tecnológico. Eh, el inicio, y como dije, digamos, hace 5 años, hace 8 años, ¿no? Más o menos, empecé un poco a ver estas aplicaciones como una experiencia de aprendizaje. Eh, y como había dicho, un inicio, bueno, una de las primeras es Anki. No me llevaba bien con la aplicación porque no me parecía amigable. Yo creo que a muchos les pasa eso. Y una vez que ya empiezas a usarlo, lo usas mal, como yo mismo les expliqué, empiezas a meter todo ahí, toda la información y crees que todo se puede amplificar, ¿no? Una vez puse como 200, 300 preguntas y al final, no, pues no, es demasiado, ¿no? Entonces, ya. Y hasta que un tercer intento, como dije, me puse a ver qué es lo que estaba mal y revisé tutoriales, revisé más información de personas que tienen más experiencia en esto y pude ver, como dije, un ejemplo fue los videos de Ali Abdal, ¿no? Y con la experiencia uno va aprendiendo de que por ejemplo, con el tema de las flashcards, no se mete todo, sino simplemente temas que son puntuales, temas más importantes, hay que ser selectivo con la información. Eh, y hay materias en la carrera que son requieren un poco más apoyo de la memoria, como son ciencias básicas, la parte de anatomía, ¿no? Microbiología, farmacología, ¿no? Entonces, y varios tips que, bueno, ya bastante lo recomiendo en el Instagram, ¿no? Ya el Instagram, por ejemplo, ya es fruto de esa experiencia de aprendizaje de estos años que yo mismo lo apliqué y al final me sirvieron un montón, ¿no? Em, como mencionabas, Melanie, el 2020 es un periodo importante para poder tener tiempo e introducirnos al mundo de la tecnología aplicado al aprendizaje. Ahí fue donde profundicé un poco más en Notion, ¿no? Eh, y apareció también Remnode y Obsidian, justamente, ¿no? Y Notion es amigable al inicio, entonces lo recomiendo bastante para los que están empezando. Remno un poco menos amigable, pero bastante interesante, ¿no? Una herramienta trabajada como proyecto en el MIT, bastante útil porque ya incorpora las flashcards a un sistema de apuntes. Y ya aparecía también Obsidian, que en un inicio tampoco no era tan amigable, ¿no? Pero tiene más posibilidades en plugins que los demás y eso hace que bastantes cosas siempre se descubran, ¿no? Eh, eh, y bueno, en ese tiempo, 2020, 2021, ya también daba mis primeras charlas que eran ya abiertas, ¿no? Porque antes hacía charlas que eran dentro de la universidad nomás. Charlas, y siempre lo que he buscado era que las personas, ayudar a las personas de la misma manera como me hubiera querido que me ayuden, ¿no? Y hacer facilitarles ese camino que a mí, por ejemplo, me costó, ¿no? Aprender a usar algunas herramientas, ¿no? Entonces, siempre eso es lo que he hecho, eso es lo que hago ahora y lo que trataré en la medida de que me dé el tiempo de seguir haciendo, de tratar de apoyar a las personas que se introducen al mundo de la tecnología, ¿no? Aplicada al aprendizaje y estoy abierto para eso siempre, ¿no? En el Instagram al menos me ha ofrecido un medio para poder compartir todas esas experiencias. Y si hay algo novedoso, interesante también que sea útil para el aprendizaje, ahí también lo estoy compartiendo. Ah, claro. El mundo de las aplicaciones realmente, yo como experiencia también he estado navegando por algunas de las aplicaciones
y siempre me ha venido esa idea de que tenemos que probar de todo, ¿no? Por mientras estamos aprendiendo, estudiando. Y el problema que yo tengo con Anki, que algunos también me han comentado, es que la aplicación al inicio parece ser un poco, no es amigable, ¿no? A diferencia de Notion o lo que uno está acostumbrado, ¿no? Quizlet, ¿no? Que es más amigable. Sí, es mucho mejor manejar el no-show, pero en Anki a mí, bueno, en lo que he escuchado y también lo que me ha pasado es que a veces uno no sabe cómo elaborar las preguntas o al menos tiene esa sensación de que al hacer preguntas, como que ese proceso, ¿no? De pasar tus notas a transformarlas en preguntas, es como que un proceso bastante, bueno, por lo menos para mí yo siento que un poco se me complica, entonces yo prefiero que otras personas, sacar flashcards de otras personas y así se me hace un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo vi que hizo del examen ENAM, si mal no me equivoco, del 2021, las preguntas del ENAM las volvió en flashcards con sus Ah, sí. alternativas. Entonces ahí me pareció un poco más amigable porque marcabas la respuesta y te salía, ¿no? Si cuál era la respuesta correcta o en qué me había equivocado y con los comentarios. Y ahí, aunque ahí sí me parece muy buena, pero al momento de elaborar las preguntas es donde se me hace un poco más, más difícil, ¿no? En la parte de Anki, pero en sí Anki es una aplicación muy, muy buena porque su software, o digamos, Su em, algoritmo. su algoritmo, mejor dicho, se basa, ¿no? En estudios de la curva del olvido, es decir, las flashcards que más te equivoques son las que más te van a aparecer. En cambio, las que más aciertes, va a haber como que un espacio, un intervalo más grande de tiempo en el momento que te vaya a aparecer. Entonces, una aplicación que para mí es muy fascinante y de verdad agradezco a los creadores. También le agradezco a usted por los tutoriales que ha creado, al igual de Obsidian o las de Todoist, Yamalai, que son aplicaciones que yo no conocía, pero al momento de tomar ese curso de Obsidian, las he explorado un poco más y realmente sirve mucho para aquellos que no estén muy acostumbrados, ¿no? A organizar sus tareas, su vida, etcétera. Bueno, otra pregunta con respecto al ENAM. ¿Cómo se ha preparado para el examen ENAM y cuál es la clave para una buena preparación para este examen tan importante? Qué interesante pregunta, ¿no? Siempre existirá esa pregunta. ¿Cuál es la mejor manera o cómo prepararse para el NAM, ¿no? Este, ya. Bueno, yo saqué un puntaje no bajo, ¿no? Tampoco soy ranking, pero es un puntaje muy bueno que me ha ayudado con el tema del CERUS y me va a ayudar con el residentado, ¿no? Que es más de 15. Yo considero que siempre digo, cuando inicia la preparación para el ENAM, yo digo siempre, la preparación inicia incluso desde antes que ingresas a la universidad, ¿sí? Porque, porque los hábitos que haces, la organización que tú estableces o los métodos de estudio que tú estás implementando en tu vida, te van a acompañar y van a ser pieza clave también para tu preparación en ENAM. Eso es por un lado. Y por el otro lado, en el ENAM te pueden preguntar cosas básicas relacionadas a las ciencias básicas. Entonces, recuerdo que incluso preguntaban, hubo años donde preguntaban, por ejemplo, ¿no? Eh, temas relacionados a las glándulas del estómago, ¿no? El ácido clorhídrico, el pepsinógeno, ¿no? Son temas que nos venían en la etapa preuniversitaria, ¿no? Y más o menos así, ¿no? Y ni qué hablar ya de la parte de anatomía, un poco fisiología, un poquito de microbiología. Entonces, si uno aprovecha bien sus ciencias básicas, ¿no? Si aprovecha bien sus ciencias básicas, y ese consejo se lo doy a los que están en primeros años, va a tener un punto positivo para su ENAM, ¿no? Aparte de para su vida, ¿no? Porque va a poder comprender mejor la parte clínica, como tú más o menos lo ves, Melanie, ¿no? Y entonces, miren, no separen, con eso les digo que no separen que la preparación en ENAM es una cosa separada de nuestra propia preparación como médicos, ¿no?
sino que está unido de alguna u otra manera con lo que hacemos en la universidad. Y ya cuando estamos en la parte clínica, igual, aprovechar nuestros pacientes, bueno, aprovechar el aprendizaje que logramos con nuestros pacientes, los casos clínicos, las enfermedades, todo ello, ¿no? Y claro, en la parte de ciencias básicas, lo que interesaría para el ENAM es de las ciencias básicas lo que se aplica para la clínica, ¿no? Básicamente eso, lo que se aplica para la clínica, ¿no? Porque lo que no se aplica para la clínica, no le veo que sea útil para el ENAM, efectos del ENAM. Y ya cuando estamos en la parte clínica, mientras estamos haciendo un curso, ver, ya ir viendo qué preguntas se pueden desarrollar de tipo ENAM, ¿no? Por ejemplo, alguien está llevando cardiología, ¿no? Entonces, ver preguntas de tipo ENAM de cardiología al mismo tiempo. Eso también ayuda para que ya tengas una experiencia temprana de cómo ir resolviendo, no tener miedo y no decir de que lo dejaré para último año en la preparación de NAM, ¿no? Uno ya puede ir viendo las preguntas y practicando desde que está empezando a llevar los cursos. Eso y ya con más razón cuando ya estamos en los últimos años, ¿no? Esto de los métodos de estudio se aplica mucho con el tema del banqueo, el tema de las flashcards también ayudan bastante. Y yo considero que tener para el internado, ¿no? Ya un sistema de apuntes, un conjunto de apuntes, ¿no? Resúmenes. Si bien se dice que no hay que tomar resúmenes, como se dice la evidencia, no tomar como un método de estudio. Sin embargo, esto se refiere básicamente a resúmenes pasivos, que simplemente copias la información, pero si tú tienes un conjunto de esquemas, un conjunto de información, tablas, por ejemplo, ¿no? Esquemas, mapas, un conjunto de información que tú has procesado, que tú has pasado por un proceso de análisis y de síntesis, un razonamiento, entonces ese apunte o esa información es valiosa para poder repasar, ¿no? Cuando estás en el internado y no tengas tiempo. Es importantísimo el tema de los hábitos porque si tú tienes el hábito ya cuando estés en sexto o cuando estés en el último año de la carrera, en el internado, ¿no? De cada día resolver un pequeño número de preguntas, un pequeño número de flashcards, un pequeño número de casos clínicos, quizás creados o desarrollados, por ejemplo, ¿no? Si tienes ese hábito, te va a ayudar bastante. Y eso es lo que a mí me ayudó también, porque en el internado, cada día resolvía un número mínimo de preguntas, un número mínimo de flashcards, apuntando justamente para el ENAM. Y ya cuando está uno en el último mes, en las últimas semanas, simplemente es como se dice, afilar el hacha, ¿no? Revisar lo que ya, pulir lo que ya se tenga que pulir, ¿no? En resumen, es un trabajo continuo, involucra varios aspectos, ¿no? Pero si ya están los chicos que están viendo este video, creo que son de años anteriores, de pregrado, nótense de que la preparación no solamente es una academia, no solamente inicia cuando estás inscribiéndote a una academia, sino la preparación es de todos los días y puede ir de la mano con tu preparación en la universidad. Excelente, excelente recomendaciones, porque realmente uno piensa que el examen ENAM inicia cuando uno dice, cuando uno un año antes o los últimos años. Ahora abundan las academias, en todo lado se va a ver academias de preparación para el ENAM que te aseguran que vas a aprobar el ENAM, etcétera. Sin embargo, como has mencionado, esta preparación viene desde el momento que, incluso antes, porque muchos estudiantes les ha tomado tiempo ingresar a medicina y eso ha sido clave para aquellas personas que sienten que han perdido tiempo postulando 2 años, 3 años o incluso más, no sientan que esto ha sido una pérdida de tiempo. Realmente ha sido ese tiempo que te ha tomado para ingresar, ha sido un momento clave para que adquieras los hábitos para estudiar, porque es importante querer
y amar estudiar, porque prácticamente vamos a estar dedicados toda nuestra vida a eso. Estudiar prácticamente es como un hábito nuestro que siempre debemos hacer. Y solo es en el momento del ENAM, digamos, que en donde se pone a prueba todo eso, ¿no? Donde te ponen a prueba qué has aprendido durante esos 6 años. Sin embargo, no determina si vas a ser, si eres buen estudiante o si eres buen médico. Sin embargo, te va a ayudar mucho y va a tener mucha repercusión para tu vida. Por ejemplo, como ha mencionado el doctor, para el SERUNT, incluso para el residentado médico, una buena nota superior, tengo entendido que superior a 15 es una nota protectora, por así decirlo, que te va a ayudar mucho y que va a estar detrás de ti siempre durante toda tu vida como ya como profesional. Bueno, otra pregunta que también me gustaría saber es sobre el internado. ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en el internado? Bueno, y también un poco, ¿no? De las malas experiencias que haya tenido durante, pues, el internado, ¿no? Que es prácticamente el año más duro de... Algunos mencionan que es el año más duro de la carrera. No sé si usted esté de acuerdo con esta opinión. Sí, bueno, cada interno tiene sus propias experiencias, ¿no? Y, ha sido duro, sí, cierto, sobre todo cuando uno lo lleva en hospital, más que en posta, y también depende de las rotaciones, en qué servicio estamos yendo, y también de qué doctores vemos ahí, qué tan pesado es el servicio, ¿no? Em, y sí, pues sí es cierto de que es una experiencia bastante también agradable, de mucho aprendizaje, ¿sí? Se aprende muchísimo. Y las experiencias que más te marcan o marcan al interno son aquellas en las cuales tiene que ver con el paciente en sí, ¿no? Porque es una relación estrecha con el paciente. Muchas veces el paciente no puede, por ejemplo, por el tema de la pandemia, no, los pacientes que están hospitalizados a veces no tienen contacto con sus familiares, ¿no? Sus familiares eh, tienen unas horas, 2 horas, 3 horas que visitar y de ahí ya no pueden, ¿no? Y, ¿Y qué sucede? Que ni siquiera el médico que está a cargo es el que pasa más tiempo con el paciente. ¿Quién es el que pasa más tiempo con el paciente? Aunque no lo sepan, es el interno, ¿sí? Entonces, es ahí donde tú te das cuenta que tienes un rol importante en la calidad de vida de ese paciente en cuanto a una relación, ¿no? De una relación, digamos, no llevemos de médico-paciente, sino de interno-paciente, digamos, ¿no? Puedes contribuir a muchas cosas, así no, digamos, hayas entrado y no sepas mucho de medicina, te has olvidado cosas, eh, con tan solo darle unas palabras de apoyo, unas palabras de acompañamiento a su dolor, a su malestar, puedes hacer mucho por esa persona, ¿no? Y digamos, eso del lado emocional o del lado un poco humano, del lado médico también, como tú tienes mucho tiempo, entre comillas, ¿no? Para pasar con el paciente, puedes también obtener información, datos que quizás se le ha pasado al médico, al residente, ¿no? Y que pueden ser cruciales para su diagnóstico, ¿no? Entonces, o para ampliar un poco su caso, ¿no? Y así es como, eh, en resumen, puedes contribuir, ¿no? Bastante en el servicio al paciente. Y, hay votaciones que son pesadas, como son la de medicina interna. Generalmente medicina interna es bastante, quedarse bastante tiempo eh, y dedicarle mucho tiempo, ¿no? Salir, digamos, a veces sales cuando no ves la luz del sol, ¿no? Eh, y llegas a tu casa también cuando no ves la luz del sol, ¿no? A veces sucedía eso. Bueno, por el tema de la pandemia ya un poquito, los horarios ya eran más, eh, se respetaban un poco más los horarios, ¿no? Así que al menos llegaba a casa cuando había luz todavía, y otras veces no.
Eh, pero es una bonita experiencia, o sea, yo recomiendo que la aprovechen mucho, aprendan mucho, y si es por el tema del ENAM, denle prioridad a su internado, ¿no? Porque cuando tú estás viendo un paciente, ves un caso, ves una receta, etcétera, el día que vayas al ENAM te vas a dar cuenta que muchas de las cosas comunes que has visto en el internado se ven en las preguntas que están en el ENAM. Entonces, no es cuidar uno u otro, ¿no? Aprovecharlo. Eh, es una, particularmente he tenido muy buenos recuerdos de los pacientes a los cuales me ha tocado servir. Lo que nunca uno olvida, eso sí, son los pacientes a los cuales tú les has dedicado tu tiempo y al final fallecen, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre va a quedar grabado en tu memoria. Tus primeros pacientes que ves que fallecen o que no han tenido un buen pronóstico, ¿no? Y te queda como una reflexión, ¿no? Sobre, bueno, cómo el sistema de salud, te hace pensar cómo hubieras cambiado las circunstancias o cómo hubieran sido mejores las circunstancias para evitar ciertos resultados, ¿no? Etcétera. Ese es el mundo del hospital. Y en el mundo de la posta, que es algo interesante, es algo positivo, digamos, de la pandemia, antes solamente era mundo hospital, el internado. El mundo de la posta te abre un poquito la mente al primer nivel de atención, en el cual no tenemos la tecnología y todos los recursos de un hospital, sino que tenemos a profesionales que atienden a la población eh, antes de que lleven a un centro muy especializado, como puede ser el hospital o un instituto, ¿no? Y ahí ves cómo justamente se atiende a la persona que regularmente va a buscar su atención, ¿no? La posta yo lo sentí un poco más tranquilo comparado con el hospital. Es una oportunidad importante para aprender para el SERUMS, porque el SERUMS se parece un poco más y es básicamente parecido a lo que llevamos en el internado en la posta, porque es un servicio de primer nivel de atención, ¿no? Y aprovechar todas las experiencias, todo lo que uno aprende. Es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y que les va a ayudar para toda su vida profesional. Ya me está dando ganas de empezar mi internado. Yo empiezo en el 2024 y realmente espero poder disfrutarlo. Y bueno, para todos también aquellos que no sepan, medicina es 6 años y el último año, bueno, el séptimo año es el internado de medicina, donde prácticamente estás en el hospital o bien en el centro de salud. Ha habido cambios en la malla curricular. Bueno, con respecto a nuestra universidad, pues se lleva 4 meses en un centro de salud y como habrán escuchado de nuestro doctor Luis, el centro de salud tiene como que un parecido al ser uno, es un poco más tranquilo y se va a tener un poco más de tiempo. Yo espero tener un poco más de tiempo para hacer mis otras actividades, no sé, hacer ejercicios, porque realmente del internado lo que más temo es estresarme, ¿no? Creo que la mayoría, el estrés creo que es lo que más hemos tenido en la carrera y pues en el internado esperamos que no sea así. Y bueno, si quieren más información sobre el internado, recuerden que tengo una entrevista con una doctora también que nos ha brindado una información más extensa sobre el internado. Si quieren pueden ir a ver el video que también tiene bastante información muy importante sobre el internado, qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Bueno, pasando a otra pregunta, esto más que todo viene a una reflexión o una perspectiva que tienes sobre los métodos de estudio. ¿Cree que la forma de estudiar, aprender, ha cambiado en estos últimos años? ¿Y qué perspectiva tiene sobre el futuro, sobre los métodos de estudio, las aplicaciones, etcétera? Mm, claro. Em, Como ya hemos mencionado varias veces, la pandemia ha ayudado bastante para ampliar, conocer sobre este tema, ¿no? Ya, y enhorabuena, porque antes no se hablaba nada de esto. Al menos es un avance. Sí, así es, ¿no? Al menos es un avance.
Estamos, considero, en buen camino, pero no es suficiente porque esto se queda a nivel de estudiantes, a nivel de boca a boca, ¿no? De simplemente, espero que no sea una moda, ¿no? Solo una moda, sino que perdure en el tiempo. Y acá el desafío es de que esto ya se vuelva un poco más institucionalizado, que no solamente quede entre estudiantes, sino que pueda incorporarse en las universidades, que pueda un poco implementarse en los cursos, ¿no? Y llegue a hacer práctica en la vida universitaria, ¿no? En la docencia, etcétera, ¿no? Eh, eh, Esperamos que eso a futuro tenga buena vista, pues, ¿no? Y no tener este sistema en el cual se fomenta la educación pasiva, ¿no? Solamente tener todo diapositivas, diapositivas, una clase de puras diapositivas, y al final no se capta, ¿no? Esperamos que haya más evaluaciones, vistas las evaluaciones, y ya no vistas las evaluaciones como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Los pre-test, post-test, ¿no? Etcétera. Lo positivo de todo esto, hablando ya de que se está implementando en nuestro sistema educativo, es de que al menos estas academias de preparación ENAM ya están haciendo eco, ¿no? De los métodos de estudio y aplicativos, ¿no? Y eso es un buen punto a favor. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con el mismo estudiante que le ha dado la importancia de vida a estos métodos de estudio. Así que enhorabuena, espero que siga adelante nomás y no sea solamente una moda, sino realmente ya quede como parte de la cultura estudiantil el hecho de siempre estudiar con metodología basada en la evidencia y con herramientas que puedan basarse en estas metodologías. Sí, justo como menciona, bueno, yo estoy muy interesada con esta parte tanto de métodos de estudio, aplicaciones, y no quisiera que se quede solo ahí porque yo tengo esa sensación, ¿no? De que los estudiantes de ahora de medicina van a ser los futuros, digamos, doctores, docentes, que van a enseñar a otras generaciones todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, creo que algunos estudiantes, por ejemplo, en internet hay, por ejemplo, de España, el doctor Basti, que siempre sube en flashcards. Incluso creo que las puedes descargar gratis en su Instagram y él se ha preparado, ¿no? Para el examen de España. Entonces, incluso en esos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, aplicaciones como Ambos aplican, ¿no? Sesiones de QuickBank para la preparación del USLE, etcétera. Y creo que esto es como que se está expandiendo un poco más. Antes, en la pandemia, no se hablaba mucho, la verdad, y muy pocos eran los que hablaban de este tema, pero ha sido, creo que el punto de quiebra ha sido el 2020, la pandemia, en donde como que ha ido en auge esto. Y bueno, como experiencia también, yo he conocido más de esto, incluso he conocido más, he tenido la oportunidad de contactarme con usted y entonces todo esto ha llevado, ¿no? A que en un futuro, por ejemplo, usted ya es doctor, entonces en algún momento usted va a estar probablemente enseñando a otros futuros estudiantes de medicina, los cuales van a querer también aplicar esto a los demás, a las nuevas generaciones. Y ya no va a ser ya como antes, ¿no? Solo pura diapositiva, leer, sino va a ser la aplicación de pretest, post-test, y sin verlo como que te sacas baja nota y dices, no, no sé nada, pero realmente se tiene que ver de una forma en que no he aprendido mucho, entonces mira cuánto te falta aprender. Igual la persona que saca 20, he aprendido, pero igual voy a seguir aprendiendo. Igual solo para comentarles a todos ustedes, yo tengo planeado o estoy planeando un proyecto el cual se llama CITMEDA, que es crear un círculo de calidad, que es el Círculo Integral de Técnicas de Estudio Médico Agustino, que va a ser un círculo que se va a poner recién en el 2023, que es un círculo dedicado netamente a esto, a conocer métodos de estudio, productividad y aplicaciones de estudio, los cuales les va a ayudar a desarrollar no solo
a descubrir cuál es un método de estudio adecuado para un estudiante de medicina, sino todos los aspectos y las 5 dimensiones que todo estudiante debe tener, que es el trabajo, salud, estudios, amigos, etcétera, y el mismo espíritu de los estudiantes. Así que les hago una invitación a todos los estudiantes que quieran ser parte de este círculo. Igualmente, doctor Luis, le hago una invitación de que si nos puede apoyar con algunos experiencias de uso de Nanki, Obsidian, etcétera, está invitado realmente. Espero que igual a todos ustedes que están viendo este video puedan apoyar este proyecto, que no solo va a ser de mi universidad, sino también pretendo de que sea algo un poco más grande y que alcancemos a varios estudiantes que no saben aún cómo estudiar o cómo prepararse, etcétera. Y bueno, otra pregunta es, ¿qué nuevos retos le espera? Tengo entendido que ahora, como se ha mencionado en su currículum, actualmente es serumista de la región de Ancash. Entonces, ¿qué nuevos retos le esperan en este año o a futuro? Bueno, hay que, son 12 meses de serums, ¿no? Y es una experiencia diferente, ¿sí? Es una experiencia en la cual tengo que estar lejos por primera vez, ¿no? Lejos de mi familia, lejos de lo que acostumbro, ¿no? Vi- eh, hacer un trabajo que es alejado justamente de la ciudad. Y eso es todo un desafío, ¿no? Digamos del lado emocional o del lado también de lo que uno está acostumbrado. Pero también es importante para la evolución de uno porque ya tiene que, digamos, buscar su propio trabajo, su propia vida, ¿no? Entonces, y la experiencia del Serums es una experiencia eh, que te trae eso, ¿no? El contacto con los pobladores, el servicio con la comunidad y ver cómo es la realidad del país en esas zonas alejadas. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Voy a poder contribuir en ello. Eso es lo que da la satisfacción, ¿no? De poder contribuir. Y yo me veo de aquí a un año con una gran experiencia que he adquirido justamente en base al trabajo continuo con la comunidad, con los pobladores, a la par de que voy a estar también preparándome para el accidentado, ¿no? Eh, que es el siguiente paso que voy en mi vida profesional, ¿no? Conseguir una buena especialidad, como ya se ha conversado anteriormente, la experiencia que hemos tenido en nuestra forma de aprender, ¿no? Nos va a acompañar y eso también lo voy a aplicar para el tema del residente, la preparación para el residentado, justamente, ¿no? Y bueno, y seguir entonces buscando nuevas oportunidades de desarrollo en ese sentido. Otra pregunta, bueno, algo que quisiera decir que no se le haya preguntado, alguna recomendación, algo para las personas, los estudiantes que estén viendo este video, o algo que quisiera agregar a esta entrevista. A ver, de todo lo que hemos conversado, bueno, ya se han dicho bastantes cosas, ¿no? Pero hay algo que sí quisiera que tengan en claro, ¿no? Porque al momento de estudiar nosotros, ¿sí? Eh, nos van a decir, ¿no? Eh, sigue este método, sigue esta técnica, usa esta aplicación, usa esta herramienta, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, al final, trata de usar, de usen las herramientas bueno, las cuales se sientan más cómodos, ¿no? Pero que también esté un poco, tenga algún respaldo científico, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta Anki, usa otra herramienta, ¿no? Tienes Quizlet, por ejemplo, ¿no? O simplemente crea preguntas y respuestas, ¿no? Antes de ir a la aplicación, a la aplicación tecnológica, piensa en el método. La metodología es lo más importante. La aplicación va a cambiar de aquí a 5 años, 10 años, pero la metodología va a estar ahí muy fuerte, ¿no?
Y más que todo esto, hay mucha confusión al momento de hacer bancos de preguntas o flashcards y creen que eso es lo primero que hay que hacer al momento de estudiar, ¿no? Lo cual es incorrecto y lo cual no quiero tampoco transmitir ese mensaje de que de frente váyanse a hacerse sus flashcards o preguntas, ¿no? O, o eso, ¿no? Sino que primero procesen la información, traten de entender lo que están estudiando. Para eso, por ejemplo, por ahí, Melanie, creo que vi que has hecho bonitos mapas en papel, ¿no? Esquemas, ¿no? De contenido, ¿no? Entonces, ese trabajo que, por ejemplo, Melanie ha hecho, es un proceso activo en el cual ella ha tenido que analizar la información y con sus propias manos crear un producto nuevo, ¿no? En el cual no simplemente ha copiado lo que está ahí, ¿no? Y después de eso ya se puede usar flashcards, banco de preguntas. El problema actualmente con, entre comillas, la moda del Active Recall, Speed Repetition, es de que creemos de que simplemente es de frente a hacer flashcards, de frente a hacer banco de preguntas, sin analizar la información que estamos convirtiendo a flashcards o preguntas, ¿no? Sin hacer un procesamiento de la información, ¿no? Y eso es incorrecto. No lo digo yo, lo dicen actualmente los expertos que están viendo esos temas. Hay un mal uso del Active Recall y del Speed Repetition y sus herramientas, sus aplicaciones como son todas las formas de banco de preguntas o todas las formas de flashcards, ¿no? Esto se resume simplemente en el hecho de primero entender antes de repasar, ¿sí? El Active Recall y el Speed Repetition son principalmente técnicas para repaso, ¿sí? Para comprensión tienen el método de Feynman, tienen la elaboración interrogativa, como lo ha mencionado Melanie, tienen el hecho de hacer sus esquemas, sus mapas, todo ello. Entonces, traten de primero siempre entender y razonar la información antes de ser memoristas. Eso es mi principal recomendación. Bueno, ya hemos llegado a la última parte de esta entrevista. Primeramente, quiero agradecerle a usted, doctor Luis Letona, por aceptar esta invitación. Realmente, usted es una persona muy admirable y, bueno, he conocido su Instagram ya el año pasado, sobre todo indagando, ¿no?, un poco más sobre el uso de flashcards, etcétera. Ujú. Y he llevado ya un curso que es el de Obsidian, que realmente lo recomiendo y sí, para que estén un poco más atentos sobre estos cursos, visiten el Instagram de nuestro doctor que está como leto.med en Instagram y ahí pueden ver un poco más de información sobre métodos de estudio, aplicaciones, etcétera, como Obsidian, Anki, etcétera. Así que les recomiendo que vayan a visitar a su Instagram y bueno, también agradecer a todos ustedes si es que se han quedado hasta esta última parte de esta entrevista que ha sido muy interesante, sobre todo sus experiencias y los comentarios que ha tenido y sobre todo las recomendaciones para los estudiantes de medicina, para aquellos que estén postulando a la carrera. Solo invitarles a que le den un me gusta, que comenten algo si tienen alguna duda, etcétera y que compartan el video a todos aquellos estudiantes que pues no sepan cómo estudiar o que quieran un poco saber, ¿no? Y conocer la historia de nuestro doctor Luis de Tona. Sin más que decirle, chicos, agradezco a todos su colaboración y agradezco a todos aquellos que se hayan suscribido, que ya vamos a llegar a los 500 suscriptores. Bueno, actualmente estamos con 487, así que falta ya poquito para llegar a los 500. Y bueno, mi siguiente meta será llegar a los 1000 suscriptores y ya tener una comunidad en YouTube. Sin más que decirle, doctor, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación y espero volver a tenerlo aquí de nuevo en una entrevista ya para contándonos una experiencia del Serum ya cuando termine pues ese Serum. Entonces, eso sería todo, chicos. Hasta luego, nos vemos.